Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Silvina, y gracias a todos los que se unieron a esta sala. Vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible, teniendo en cuenta el horario y sobre todo por la temática. Con Gabriel propusimos este espacio porque evidencia la necesidad de un cambio de paradigma dentro de lo que es la formación de habilidades blandas para abogados y la adquisición de nuevas herramientas, sobre todo teniendo en cuenta la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, que se está empezando a aplicar paulatina y progresivamente en distintas jurisdicciones. Aunque en la actualidad es una minoría, este código que está vigente habilita e introduce una nueva perspectiva para lo que antiguamente se llamaba resolución alternativa de conflictos penales, pero que con Gabriel promulgamos o proponemos su reconceptualización a fin de denominarla solución complementaria de conflictos penales, ¿no? Nosotros venimos, todos los aquí presentes, venimos de una formación bastante formalista de lo que es la carrera de Derecho, donde se los enseñó que la finalización de un proceso penal siempre termina con una sentencia de culpabilidad o de absolución, y que es importante la firmeza, ¿no? Y que había en estos procesos algunas salidas alternativas que operaban como excepción. Bueno, lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de dar vuelta esa regla general y pasar a entender esa resolución de conflictos como primera solución a la que podemos dar mano, dejando como última instancia este proceso largo que reestigmatiza, que no escucha a las partes, que no tiene en consideración a las víctimas y que expropia el conflicto dentro del proceso penal, para entonces tratar de trabajar con las partes, devolverles el conflicto y empoderarlas, para que en el caso de que podamos hacer una aplicación restaurativa mediante una salida de resolución de conflictos en sede penal, podamos entonces convertir a esos propios actores de ese caso en concreto en potenciales actores de transformación dentro de lo que son los conflictos en sede penal. Básicamente el tema gira en torno al artículo 59, inciso sexto del Código Penal, que fue reformado no hace mucho, que introduce en él a todo lo que es la reparación integral del perjuicio y, y todo lo que es la conciliación penal. Ahora vamos a meternos de lleno en los problemas que tuvo en cuanto a su aplicación, pero acá les traje un PowerPoint, a ver si lo puedo compartir sin problemas. En el marco de este Código Procesal Penal Federal hay dos resoluciones y una tercera. La primera es la resolución de la Defensoría General de la Nación 1616/19, la de la Procuración General de la Nación 9719, junto con la resolución 2/2019 que dictó la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal. Y estas tres resoluciones instan a que los operadores judiciales en cualquiera de las estructuras que formen parte procedan a la aplicación de lo que son estas resoluciones de conflicto para promover y afianzar la paz, tratando de generar acuerdos que puedan pacificar los conflictos. Tengan en cuenta que la pacificación de conflictos, la construcción y permanencia del estadio de paz sale de la propia constitución de la parte del preámbulo. Por eso la resolución del año 2019 de la Comisión Bicameral toma parte de ese espíritu que sale de la letra de la ley para tratar de plasmar e incentivar que los operadores procedan a su aplicación. Vamos a ver ahora entonces cuáles serán los problemas que tenía antes de la existencia de estas resoluciones estos dos institutos. Para eso le doy la palabra a Gabriel. Gabriel, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto. ¿Me pueden escuchar? Sí, perfecto. Bueno, entonces me presento. Mi nombre es Gabriel Fava. Quiero agradecer a ambas Silvinas también por, por estar acá y por ayudarnos y por la presentación, y al Centro de Graduados por la oportunidad, y bueno, darle la bienvenida al curso y las buenas tardes a todos y a todas. Me alegra mucho
poder participar con ustedes en este curso. Vinculado a esto que nos mencionaba Silvina, yo quería complementar que, digamos, en general, en cualquier proceso, nosotros lo vamos a circunscribir al proceso penal, pero podemos también tomar algún otro proceso y puede tener la misma suerte. Como nosotros podemos encontrar dentro de lo que es el proceso una solución heterocompositiva o una solución autocompositiva. En las soluciones heterocompositivas, básicamente lo que ocurre es que hay un tercero que es ajeno a las partes, que impone una solución, y justamente la palabra clave es que impone algo que de alguna manera termina el proceso judicial, aunque no necesariamente es una solución. Puede a veces disolverse el conflicto, puede suspenderse el conflicto, como ocurre, por ejemplo, con una pena de prisión, pero no necesariamente resuelve el conflicto. Lo interesante es que ese tercero impone la solución conforme a una evaluación probatoria, puede ser esto un juez, o conforme a lo que surge luego de una audiencia y su saber o entender profesional, puede ser un árbitro en el caso de los arbitrajes, que hay una solución impuesta. Mientras que en los métodos autocompositivos, concretamente, lo que ocurre es que justamente se empodera a las partes, se le da como la posibilidad en el marco del proceso penal, desde ya adelantamos que esto tiene que ser voluntario. Las partes, quiero decir, en principio los principales protagonistas del conflicto, podemos mencionar sin duda, en el caso de un proceso penal, al imputado o los imputados o imputadas y las víctimas, y a otros terceros que de alguna manera ingresen al proceso penal por terceros afectados, como puede ser, si hablamos de justicia restaurativa, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, a los miembros, a diferentes miembros de la comunidad. Pero de alguna manera es lo que se hace es, se empodera a las partes, quizás derivándolo a oficinas, a programas o a centros, donde intervienen mediadores, facilitadores restaurativos, depende del método que apliquemos, donde con su expertise en habilidades blandas, herramientas comunicacionales y demás, van a guiar a las partes para que ellas, conforme su marco de justicia relacional, conformen una solución que consideren adecuada a un conflicto y lleguen a un acuerdo. Si es en el marco de un proceso restaurativo, esto tardará mucho más que si es en el marco de un mecanismo de resolución de conflictos que implique una resolución en una o dos audiencias, como puede ser quizás un proceso de mediación de corte transaccional. Lo interesante de esto, digamos, es que justamente la idea de, ya se cambia como el viejo paradigma del derecho humano fundamental de acceso a la justicia, entendiendo a la justicia como acceso formal al sistema de la jurisdicción, al sistema jurisdiccional, en el que un juez evalúa el conflicto, meritúa prueba y impone algo, sino lo que se hace justamente es ya no hay un juez en un estrado, sino operadores, como muestra Silvina, operadores con corte restaurativo, que en el marco de un proceso dialogado y en el marco justamente de buscar soluciones que formen parte de lo que es el derecho colaborativo, van a poder, digamos, otorgar una solución que se adecue a las necesidades del caso. Van a poder hacer, mejor dicho, que las partes encuentren una solución que se adecue a sus propias necesidades. Por eso hablamos de derecho colaborativo, hablamos de derecho a la paz, hablamos de una justicia consensual, ¿sí? No de una justicia del litigio o de una justicia propia de la litigación, pero sobre todo hablamos acceso a justicia. Esto es un término que ha acuñado la doctora Gladys Álvarez desde hace tiempo, son los primeros que trajeron acá junto a la doctora Hayton los métodos alternativos de resolución de conflicto desde hace tiempo, que en su momento eran denominados así, ahora vamos a ver qué cambió vinculado a esto, pero la idea es justamente que las partes tengan acceso al sistema formal
de justicia. ¿Qué quiere decir que tengan acceso? Tengan derecho a obtener una respuesta efectiva y eficaz del sistema de justicia, aunque esa respuesta no necesariamente sea una respuesta jurisdiccional, no sea una respuesta impuesta por un juez en el marco justamente de un litigio judicial que termina en un juicio oral público continuo y contradictorio y con una sentencia absolutoria o condenatoria. En su Ahí momento, con lo que dice Gabriel, perdón, ahí con lo que dice Gabriel es importante la primera herramienta blanda que ponemos ahí en pantalla. Él hacía mucho hincapié en escuchar a las partes, justamente en lo que refiere a la escucha activa, ¿no? Y como veían antes, en la filmina del estrado, con el juez que tiene la presidencia del tribunal, tiene el poder de ordenar la sala, ahora lo que predisponemos es hablar más de un ambiente en donde haya una mesa circular, donde las partes se puedan sentar, donde sea un ambiente cálido, donde tenga luz, que sea un lugar que nos invite a quedarnos. ¿Para qué? Para predisponer bien a las partes y que esas partes se sientan cómodas y predispuestas a poder hablar. También Gabriel hizo referencia al tiempo. El tiempo es una variable que vamos a tener que tener en consideración cuando contactamos a la víctima y tratamos de llegar, por ejemplo, a un acuerdo de reparación integral del perjuicio o de conciliación que tenga carácter restaurativo, porque la emocionalidad es uno de los grandes impactos que se van a dar en este proceso, donde vamos a necesitar reconstruir ese tejido social que se ha quebrantado a través de la comisión de un delito, como siempre dice Gabriel en sus conferencias. Y eso lo vamos a lograr mediante el diálogo y la escucha activa. Entonces, probablemente la fuerte carga de emocionalidad que va a sentir una persona al haber sido víctima reciente de un delito va a hacer que no esté predispuesta a tener una escucha, pero quizás si logramos pasar un tiempo, dejamos pasar un tiempo, esa emocionalidad a través de un factor que se utiliza dentro del análisis de resolución de conflicto, que es el factor de la impermanencia de los seres humanos y sus emociones, hace que cambie. Entonces, el hecho de haber procesado ser víctima de ese delito, el impacto que ha tenido en su vida, lo va a hacer reposicionarse en un rol distinto que quizás pueda hacer posible el encuentro con el victimario para ver si es que se puede lograr llegar a hacer un acuerdo. Para eso va a ser importante que haya un facilitador del diálogo, que el facilitador no colonice las costumbres ni la lengua que hablan las partes, sino que sea respetuosos de esas partes, de cómo plantean y entablan el diálogo, que puedan escucharse activamente, ya sea a través de un solo acuerdo o de un solo encuentro o de varios encuentros. Por eso es importante una visión que analice retrospectivamente, mirando hacia atrás qué es lo que pasó, para poder entender cómo pueden sentirse las partes; transcursivamente, que es cómo se van sintiendo las partes durante el proceso; proyectivamente, que es hacia el futuro, porque lo que vamos a intentar lograr con la aplicación de este artículo 59, dándole un carácter restaurativo, es que perdure en el tiempo. Por eso una de las variables importantes que entran a jugar en escena es la revisión de esos acuerdos que se puede dar a lo largo del tiempo para lograr que ese acuerdo sea efectivamente cumplido y que ante su quebrantamiento o su cumplimiento parcial no haga resurgir el conflicto. Entonces, a través de la escucha activa lo que vamos a lograr también es una capacidad de desarrollo de resiliencia dentro de los que son las víctimas, y también la resiliencia por parte de quien ha cometido un delito para lograr su restauración de cara al futuro, esa resiliencia que va a tener que ver con la capacidad de poder restablecer y reponerse a un acontecimiento traumático. Es otro de los factores que como operadores judiciales vamos a tener que tratar de abordar en el marco de esos acercamientos que vamos a intentar lograr a través de la aplicación de este 59 sexto, que
No debemos ceñirnos a lo que dice la jurisprudencia en cuanto a que su contenido es siempre pecuniario. Lo que planteamos con Gabriel entonces es que el contenido lo tienen que dotar las partes. Ahora, hacia el final de la clase vamos a ver un popurrí de fallos. Y que ese contenido tiene que ser el contenido necesario para que las víctimas y para que la persona que ha cometido un delito se sientan restaurados y la víctima se sienta satisfecha y se recomponga la paz entre esas personas. Entonces es importante no acotar el contenido del objeto del acuerdo. Gabriel. Sí, yo agrego a todo esto que venía diciendo Silvina, como ocurre o cómo se va dando en nuestra legislación, toda esta incorporación que decanta finalmente en el artículo 59, inciso sexto, y los problemas que hubo con ello. O sea, esto en realidad, digamos, es importado como tantos otros institutos, de otras ramas y de otros países del derecho. En principio ya está instalado en la mayoría de los países en el marco del derecho privado, como ustedes saben, si alguno es mediador y rindió el examen en el Ministerio de Justicia incluso de Argentina, que esto se da en el marco de mediaciones previas judiciales y obligatorias. Es así como esto, allá por los años 90, en un primer momento es incorporado en nuestro derecho con la denominación inglesa que es ADR, que es Alternative Dispute Resolution, que acá, y de ahí surge el término que hemos criticado, que yo recién mencioné a propósito para decirles por qué o cómo se puede reemplazar, que ya lo mencionó Silvina, y de ahí la resolución de alternativos. ¿Por qué? Porque era una alternativa hasta ese momento al proceso judicial, entendiendo que el proceso judicial era y es, o sea, y la resolución de un proceso en un juicio, en lo que al derecho penal nos atañe, el modo ordinario de terminación de los procesos. Sin perjuicio de lo cual, acá la traducción que más se sostiene o se sostuvo hasta hace poco, también indicaba la denominación de alternativa en su denominación, y se ha mencionado como MARC, que son mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Esos más, incluso los programas, se pues llaman, por ejemplo, hay un programa que se llama Programa de Resolución Alternativa de Conflictos y demás. Sin embargo, creemos que la denominación más adecuada es la denominación de mecanismos adecuados o complementarios. Si dejamos adecuados, podemos utilizar las mismas siglas de resolución de conflictos. Mencionando con esto que son dos paradigmas que coexisten en el marco del derecho penal, un paradigma asignado por el derecho colaborativo y el derecho a la paz, y otro paradigma formado por los pilares, digamos, estructurales clásicos del derecho penal. Y que este paradigma tendría que ser prioritario, digamos, al momento de otorgar una solución, porque si obtenemos un derecho penal de última ratio, ahora quiero volver sobre esto, y en todo caso, si no es prioritario porque no hay voluntad de las partes o habiéndola no pudo llegar a un acuerdo, en todo caso deberíamos ir a las soluciones. A las soluciones o a las resoluciones tradicionales del derecho penal, que muchas veces, más que resolver, como mencioné, suspenden o disuelven el conflicto. Ustedes piensen que tradicionalmente nosotros tenemos un derecho penal de dos vías, o nuestro derecho penal siempre fue de dos vías de respuestas penales, por quiero decirlo así, en términos generales, y esas dos vías de respuestas penales estaban signadas por justamente las penas como respuesta principal, y en su momento, que son cuestionadas de cara a los paradigmas internacionales de la salud mental, que no nos vamos a meter en esto, la segunda vía de respuestas en el marco del derecho penal son las medidas de seguridad. Esos eran los dos marcos de respuestas clásicas que otorgaba el derecho penal, las penas con sus variantes, obviamente, en forma alternativa o conjunta. Nosotros tenemos cuatro penas principales: la multa, la prisión, la reclusión y la inhabilitación, por el artículo 5, como, como medida pensada para los imputables, y las medidas de seguridad para los inimputables.
pero autores, incluso autores dedicados a la dogmática penal, ya también desde los años 90 en adelante, nos van a decir que hay que pensar ya un derecho penal más amplio, y hay que pensar un derecho penal de 3 vías, o lo que hoy podemos denominar, incluso yendo un poco más allá, un derecho penal multivía de respuesta. Y yo les mencionaba autores y autores dedicados al ámbito de la dogmática, porque por ejemplo el profesor Klaus Roxin en el primer tomo de su tratado ya dice que hay que pensar un derecho penal de 3 vías, y hay que pensar un derecho penal de las penas, de las medidas de seguridad, y un derecho penal de la reparación. El problema, o uno de los escollos que podemos introducir, es cómo pensamos, cómo vemos o qué contenido le damos a esa reparación. Y ahí hay como mucha tela para cortar, porque por ejemplo, en el marco de algunas ramas del derecho europeo, esta reparación puede verse como un equivalente funcional de la pena, sin perjuicio de lo cual nosotros lo tenemos por el artículo 59, inciso sexto, como un mecanismo de extinción de la acción que ha sido incorporado en el año 2015. Ahora vamos a ver cómo. Es decir, que es un mecanismo intraprocesal. Pero lo que les quería mencionar con esto, antes de meterme un poquito en la normativa, para que ustedes tengan en cuenta, es que si nosotros pensamos un derecho penal de 3 vías, o sea, un derecho penal de las penas, que sabemos que es una vía retributiva, un derecho penal de las medidas de seguridad, más allá de los cuestionamientos que les podemos hacer a esto o no, que sabemos que es un derecho penal en el marco de dar respuestas vinculadas a encierro, y un derecho penal de la reparación, que es un derecho penal vinculado a obtener respuestas más efectivas y eficaces, sobre todo atendiendo a las necesidades de las víctimas, y garantizamos en el marco de un Estado social y democrático de derecho, un derecho penal de última ratio, lo que debemos hacer es invertir el orden de estas vías de respuesta, entendiendo que la respuesta prioritaria que al menos debe dar o debe otorgar como posible solución a las partes en el marco del derecho es el derecho penal, del derecho penal es la reparación, y si, solo si esta no se lleva a cabo, fracasa, no hay voluntad, las partes no estando debidamente informadas no quieren participar, no se dan las condiciones de cada uno para acceder a algún tipo de audiencia, lo cierto es que recién después ahí debemos pasar a las otras vías. Eso por un lado, como para dejarlo claro. Lo que podemos hacer, Silvina, ahora, no sé qué preferís, puedo contar un poco la historia de la introducción del artículo 59 en el Código Penal, o al mismo tiempo hablar de la distinción entre mecanismos netamente transaccionales y mecanismos de corte restaurativo, o si... Sí, si te parece bien, les compartimos las problemáticas que pudimos relevar que tiene el 59 sexto, y les explicamos cómo fue incorporado y por qué aparecen estas problemáticas. Perfecto. Ahí les compartimos en el... Perdonen que nos hablamos así, pero si no es muy molesto estar pisándose, vieron, como no nos vemos. Algunos problemas del 59 inciso sexto que nosotros pudimos detectar, que era el que figuraba recién en pantalla, fue la ausencia de una ley de fondo, la discrecionalidad de las provincias, la afectación al principio de igualdad, la exclusión de determinados delitos, la ausencia de un procedimiento específico, problemas en cuanto a la equiparación que ha hecho la jurisprudencia en cuanto a la reparación integral del perjuicio y la conciliación. Hay una tendencia actual de considerarlos como si fueran lo mismo. Las posiciones de las fiscalías, vamos a ver que hay problemas en cuanto a algo muy similar que pasaba con la suspensión del juicio a prueba, que se debatía si es vinculante o no para la concesión del instituto. Esto mismo se vuelve a replicar con el 59 inciso sexto. También en cuanto al rol del juez para homologar o no el acuerdo, y si puede modificar el objeto del acuerdo por decisión propia, o si las partes, aún habiéndose puesto de acuerdo, puede oponerse a su homologación y por qué, si es que en realidad estamos hablando de una solución arribada entre las partes. Problemas en cuanto a la reincidencia y su procedencia para la homologación del acuerdo. Hay muchas ocasiones en donde la cuestión de un imputado reincidente ha sido causal de denegación. Y también
la indefinición de la reparación integral del perjuicio en sede penal ha llevado a que varios doctrinarios y parte de la jurisprudencia lo comenzaran a plantear en términos del Instituto de Derecho Civil. Gabriel. Sí, acá estamos. Sí, el problema cuando, bueno, con esto último que decía Silvina, también muchos lo equiparan al mecanismo puntualmente de la reparación integral del perjuicio, lo equiparan a la reparación plena que prevé un artículo que ahora no me acuerdo el número, pero que es del Código Civil. Pero sin embargo yo creo que hay distingos con esto, y ya si nos da el tiempo o si es de el particular interés, vamos a ver por qué se da este supuesto. Pero lo que es interesante con estas cuestiones que traía Silvina es ver cómo llega a nuestro Código Penal, a nuestra legislación de fondo, la reparación integral del perjuicio y la conciliación como mecanismos de extinción de la acción penal. No sé si podés volver un segundito a la filmina donde vos ponías las 6 causales que se prevén, las 7, no sé si están las 6 o las 7, ahí hay 6, perfecto. Hay una más que es la séptima, que es la suspensión del proceso a prueba, también que fue incorporada en la reforma del 2015. Pero si ustedes ven, justamente la número 5, la número 6 y también la número 7 están en negritas. ¿Por qué? Porque históricamente el legislador, digamos, había elegido, por así decirlo, o había legislado mecanismos de extinción de la acción que tenían que ver con causales, si se quiere ver de corte mucho más objetivas, puntuales o concretas, y no con causales de corte consensual. Si ustedes ven, las 4 primeras son las causales históricas, de extinción de la acción penal, que es por la muerte del imputado. Obviamente no hay, es, digamos, continuidad de lo que tiene que ver con la vía penal cuando la persona deja su existencia física, por la amnistía, que era más vinculada a una causal de corte político, por la prescripción, el transcurso del tiempo en el derecho, y por la renuncia del agraviado respecto de los delitos de acción privada. Entonces, estas causales, que eran las clásicas, han sido modificadas a partir de la reforma del 2015, fíjense, por causales de corte mucho más discrecionales, tanto de las partes como del Ministerio Público, como por propios derechos del imputado. Esto es por aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes, por conciliación o reparación integral del perjuicio, también de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes, y por la aplicación de la suspensión del proceso a prueba. Y ahí el inciso séptimo también dice conformidad con lo previsto en este código, porque ustedes saben que el artículo 76 del Código Penal hace justamente referencia el 76 bis, a la suspensión del proceso a prueba, y también dice, y además de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes, porque también deja al legislador local algún margen de discrecionalidad. Acá es importante señalar, de la mano justo que Gabriel mencionó esto que está en pantalla, que esto genera que cuando nosotros asumimos la defensa en un caso en particular, antes de la reforma esta que figura en pantalla, nosotros generalmente había como un ABC de lo que podíamos llegar a plantear como más beneficioso, ¿no? Más allá de ir por la absolución siempre de un imputado, ¿no? Pero el mecanismo de estrategia que uno podía llegar a utilizar era primero plantear una suspensión de juicio a pruebas, y bueno, si no era viable se intentaba llegar a una condena de ejecución condicional. Y hoy en día el abanico de opciones es mucho más amplio y se antepone a intentar, antes de la suspensión del juicio a prueba, los mecanismos del artículo sexto, que tienen menos restricciones, o hay más estrategias para poder hacer procedente en la práctica la aplicación de este instituto comparado con la suspensión del juicio a prueba. Entonces, hoy en día, si uno tuviera que
quizás pensar una estrategia de defensa, lo primero que tendríamos que ver es si podemos hacer un 59 inciso sexto, si no es viable, ver si podemos hacer una suspensión de juicio a prueba, y si no es viable, recién ver si la obtención de una condena podría llegar a quedar en una condena de ejecución condicional. Gabriel. Sí, lo justamente interesante de esto que menciona Silvina es que justamente ustedes fíjense esto que yo les decía de invertir el orden lógico del marco de respuestas penales, de las penas y las medidas de seguridad hacia la reparación como primera respuesta, porque en consonancia con esto, ese mismo día que se introducen varias reformas al Código Penal, que es allá por el año 2015, que todavía no dijimos cómo ni por qué, pero ya lo vamos a decir, se sancionan la ley 27.148 y 27.149, que son las dos leyes que modifican la estructura organizacional y las funciones de los ministerios públicos, tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal. Y se dice, justamente, hay dos artículos en concreto que mencionan que en el marco de la ley en el marco de la ley de que modifica la estructura y las funciones del Ministerio Público Fiscal, que es, digamos, obligación de los fiscales proporcionar una solución del conflicto más adecuada y pacífica en pos del bienestar general, cuando específicamente el caso así lo requiere y las partes tengan su voluntad para ello. Al margen de que en la ley del Ministerio Público de la Defensa se insta a los defensores a aplicar algún mecanismo de resolución de conflicto toda y cada vez que esto sea viable como, respuesta, como marco de respuestas prioritarias en lo que tiene que ver con el macromarco de respuestas del sistema penal. Entonces, digamos, lo interesante de esto es cómo cae o cómo llega en esta reforma el artículo 59 al Código Penal y cómo lo podemos entender a estos dos mecanismos, qué contenido, si bien nadie duda que están plasmados o insertados en el marco del derecho colaborativo y en el marco de lo que tiene que ver con la resolución adecuada de conflictos, qué contenido en concreto le podemos dar. Vamos a ir a estas dos cosas. Acá, sí, acá Sí. levanto un punto central que comentó Gabriel en cuanto al contenido, porque hay una limitación, obvio que el contenido tiene que ser un objeto lícito, ¿no? Un acuerdo no puede tener un objeto ilícito. Es importante también que el objeto que es contenido del acuerdo sea de posible cumplimiento, algo similar que ya se construyó normativa y jurisprudencialmente en sede penal, por ejemplo, cuando se hablaba de las cauciones, ¿no? Decían, bueno, la excarcelación, si es concedida bajo una caución que es de imposible cumplimiento, es lo mismo que denegarla por más que un juez la esté otorgando. Algo similar pasa con el objeto de cumplimiento. El objeto de incumplimiento tiene que ser consensuado por las partes y no impuesto por un fiscal ni impuesto por el juez, porque recordemos que partimos de la idea de devolverle el conflicto a las partes. Por eso es importante que el juez no modifique el contenido del acuerdo. Y acá un dato de color que es muy cercano a todos, es todo lo que pasó el año pasado con el ASPO y la normativa que estaba vigente, el 205 y todas las calificaciones que se fueron imputando como propagación de enfermedades epidémicas o bien la resistencia y desobediencia a la autoridad cuando las personas eran detenidas por quebrantar la normativa de cuarentena. Lo que pudimos ver en el relevamiento de causas que tuvimos acceso con Gabriel fue que se realizaron gran cantidad de causas con acuerdos, a las que denominaron reparaciones integrales. Hubo una fuerte equiparación de esos acuerdos para denominarlos conciliación con reparación integral del perjuicio en cuanto a su objeto. Y esos contenidos que se le daban a esos acuerdos, por ejemplo, en la parte sur del país hubo una gran cantidad de producción de estos acuerdos que fueron homologados, sobre todo por a instancias de la Defensoría Pública de la Nación. Lo que se logró fue que fueran contenidos que de algún modo beneficiaban a la sociedad. Entonces, pudimos ver
que se habían donado grandes cantidades de alcoholes en gel, de barbijos, en algunas ocasiones el contenido de los acuerdos versaba sobre donación de alimentos a comedores de niños o a lugares donde vivían adultos mayores y que se encontraban aislados en el medio de la pandemia. Entonces, en esas condiciones, posiblemente ese contenido de esos acuerdos logran redundar en beneficio a la sociedad y también logran hacer de cierta manera parte a la sociedad de esos acuerdos, que es lo que se trata de hacer siempre que se intenta de restaurar un círculo que se ha quebrantado a través de un delito, ¿no? No solamente entre la víctima y el victimario, sino también incluyendo a la sociedad. A tal punto que, por ejemplo, en la Procuración General de la Nación, parte de bienes decomisados de otros ilícitos, como por ejemplo provenientes de narcotráfico, han sido destinados a determinados usos durante la pandemia con fines restaurativos, por ejemplo. No sé si hasta acá alguien quiere hacer una pregunta, si no monopolizamos la palabra con Gabriel. ¿Ninguna consulta? Bueno, entonces seguimos. Gabriel. Sí, podemos continuar un poco más y entonces en base al contenido después abrimos otro espacio de diálogo más adelante. Lo interesante era que se estaba dando un fenómeno un poco raro previo al 2015 en nuestro país, o un poco atípico, que afectaba a un derecho fundamental como lo es la igualdad ante la ley, que es que como la organización procedimental la tenían las provincias, porque justamente era una facultad no delegada en el gobierno nacional, constitucionalmente hablando, lo que hicieron las provincias, empezaron a sancionar códigos procesales penales de corte acusatorio, abandonando el sistema inquisitivo reformado que venía imperando en los códigos procesales penales y como sigue todavía en la mayoría de las provincias que aplican el Código Procesal Penal Nacional. Y lo que hicieron es, en estos códigos procesales penales de corte acusatorio, las provincias, lo que hicieron es introdujeron determinados mecanismos que permitían generar el archivo de las actuaciones una vez que se llegaba a cabo el acuerdo, que eran, por ejemplo, acuerdos de mediación o acuerdos de autocomposición. Por ejemplo, en Cava, en el 2007, se sanciona el Código Procesal Penal de la Ciudad, y por lo que era el viejo artículo 204, que ahora fue modificado en su normativa, se permitía el archivo de las actuaciones en el marco de una mediación o en el marco de un acuerdo de autocomposición. Así es como la Constitución de la Ciudad, sancionada después de la reforma del 94 y dotándola de autonomía en el año 1996, le otorga la facultad al Poder Judicial de organizar la mediación voluntaria. Entonces, esto estaba muy bien, pero ¿qué era lo que ocurría? ¿O qué era lo que sucedía? Lo que sucedía era que en verdad había provincias que habían sancionado su código, ¿sí? Su código procesal penal, incluían algunos de estos, lo que llamamos mecanismos adecuados de solución de conflictos, mientras que otros no. Entonces, por ejemplo, resulta que por un mismo hecho uno podía acceder a una mediación en una provincia, pero si esto sucedía en la provincia al lado y esa provincia no lo tenía legislado, tenía que optar o por un acuerdo de juicio abreviado o, en el mejor de los casos, por una condena en suspenso o como decía Silvina, o una suspensión del proceso previo. Entonces, esta distinción era inadmisible, así es que entre los debates legislativos que tienen lugar por la reforma que se llevó a cabo en el Código Penal, en la Ley 27.147, que es un cúmulo de reformas, no solo el artículo 59, inciso sexto, que nosotros lo tomamos porque particularmente nos interesa. Los debates, si ustedes los relevan, ven que dicen que ya es inadmisible que en todo el territorio de la República no se pueda extinguir la acción por alguno de estos mecanismos, porque hay algunas provincias que los reconocen y otros no.
Entonces se introduce, y así este es el antecedente fundamental de cómo aparecen en el Código Penal, como causales de extinción de la acción en el Código de Fondo, la conciliación y la reparación integral del perjuicio. ¿Por qué no Hago un está la...? breve paréntesis sobre esto que estás diciendo justo de la incorporación en los códigos, porque hay acá una pregunta Sí, a ver. sobre qué delitos quedarían excluidos, ¿no? Que se reiteró varias veces. Bueno, en realidad ahí el planteo es que en el Código Procesal Penal Federal, que ahí les posteé en el 30, que lo leo, habla de la disponibilidad de acción. Dice: el representante del Ministerio Público Fiscal puede disponer la acción penal pública en los casos de criterios de oportunidad, conversión de la acción, conciliación y suspensión del proceso a prueba. No puede prescindir ni total ni parcialmente el ejercicio de la acción si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en razón de su cargo, o cuando apareciere un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica o motivada en razones discriminatorias, y tampoco con aquellos que resulten incompatibles con previsiones e instrumentos internacionales, leyes generales del Ministerio Público Fiscal y criterios de política criminal. Y también hace mención a las cuestiones vinculadas con delitos que tienen una fuerte carga de violencia, ¿no? Esto dice la ley. Ahora, el problema es esto que decía Gabriel, ¿no? El 59, inciso sexto, está en un código de fondo, quiere decir que es igual en todo el país. El problema es si una ley de procedimiento puede restringir un instituto que está contemplado en un código como el Código Penal de la Nación. ¿Y qué problemas traería aparejado esto? ¿Puede una ley procesal restringir un instituto de fondo? ¿Qué creen ustedes? Y en su caso, si estamos hablando de que es un instituto que tiene un corte restaurativo, que no debe ser mirado como un mero acuerdo transaccional, sino que tiene que ir un poco más allá, porque hablamos del preámbulo que tiene la Constitución de consolidar y promover la paz, ¿no les parece que no es la calidad del delito que estamos atribuyendo lo que determina la procedencia de un acuerdo en este sentido, sino que es las características de las partes lo que hace posible que hagamos un acuerdo? ¿Qué les parece? Pueden usar el chat si no quieren habilitar el micrófono. Con Gabriel creemos que en realidad lo que hace viable o no la conformación de estos acuerdos es, ahí están empezando, ahí leo los comentarios, sigan poniendo que ahora los incorporo a la clase, es en realidad la calidad de las partes, ¿no? Cuando se habla de procesos restaurativos, hablamos de tener de capacidad de escucha activa, igualdad entre las partes, capacidad de responsabilización por parte de estos actores, para poder transformar verdaderamente el conflicto. Me perdí en la pregunta, dice Inés. Claro, Inés, si el 59, inciso sexto, está en el Código Penal, quiere decir que es igual en todo el país, ¿puede haber una ley de forma? ¿Puede ser que cada provincia lo regule o lo restrinja como quiera? Por ejemplo, puede ser que una ley de, como es el Código Procesal Penal Federal, puede venir a restringir un instituto que está en el Código Penal. No afecta la igualdad entre las partes, dice acá. Rubén dice: aunque hay normas procesales que contienen cuestiones de fondo, me parece que no es viable, dice Paula. Sebastián dice: puede restringirse sin desnaturalizar el instituto. Rubén dice que no, el fondo no cambia sustancia. Gabriel. Y yo creo que es un interesante interrogante y volvemos un poco a lo que fue la distinción original, porque lo que hace el legislador nacional para evitar afectar esta igualdad en el territorio de la República es no elige, no me quiero meter en esto porque daría este debate a otro diálogo que lo podemos dejar para más adelante si también amerita el tiempo, no introduce la mediación
que es la mayoría de las que estaban en los códigos procesales penales, no introduce tampoco la autocomposición, sino que elige u opta por introducir en el código de fondo para que rijan todo el territorio de la República la conciliación y la reparación integral del perjuicio. Entonces ahora, si Tierra del Fuego o Catamarca tenían o no legislados mecanismos de resolución de conflictos, daba igual porque ya estaban vigentes la normativa de fondo. Pero hay un plus, que justamente este plus era de no están legislados o no están procedimentalmente estipulados en esa normativa de fondo, justamente porque son institutos que rozan o topan ambos ámbitos del derecho, sino que otorga la potestad o la facultad a las provincias que los regulen de conformidad con las leyes procesales correspondientes, igual que hace con el inciso quinto y con el inciso sexto. Entonces la pregunta o la clave de esto es pensar qué pueden hacer las provincias de cara a regular esto, o qué les está diciendo el legislador nacional cuando le dice de conformidad con las leyes procesales correspondientes. Y noten este distingo, que es para mí la clave para entender un poco. Uno de los fundamentos, como mencionamos, por los cuales se introduce estos institutos en la normativa de fondo es para evitar afectar la igualdad en el territorio de la República, que uno no pueda mediar en Chaco, pero no puede hacerlo en La Pampa. Entonces, si ahora le damos una potestad amplia a las provincias de legislar en el sentido de restringir la aplicación de estos mecanismos para algunos delitos o para otros delitos, para determinados tipos de delitos, para determinados delitos que tengan determinada escala penal o para determinados títulos del Código Penal, pero la provincia al lado no lo obtiene, esto parece que, como bien también retoma y menciona Rubén en el chat, estamos afectando esa igualdad en el territorio de la República que se pensó evitar con la legislación en el Código de Fondo, porque resulta que ahora está vigente la conciliación en todo el país, pero por la legislación pampeana no se puede aplicar porque la persona tiene antecedentes o porque cometió un delito excluido, mientras que sí se puede aplicar en la legislación de San Luis, que es la de al lado. Entonces me parece que lo que se está indicando o lo interesante es que, porque el problema es qué operadores va a haber para trabajar en este tema, qué organismos se van a conformar, en el marco de qué ministerio o de qué consejos hay. Piensen que, por ejemplo, están los ORAC en Provincia de Buenos Aires, que son las oficinas de resolución de conflictos, de resolución adecuada de conflictos. Están, por ejemplo, programas de resolución de conflictos de la Defensoría General de Nación en el marco de la Justicia Nacional, y en el marco de la Justicia de la Ciudad están, por ejemplo, organizada el Centro de Mediación, de Abordaje y Solución de Conflictos en el marco del Consejo de la Magistratura. Entonces, parece que el legislador nacional lo que está haciendo es darle la potestad a cada jurisdicción local, provincial y a la Ciudad de Buenos Aires que organicen en el marco de qué ministerio o en el marco sí, del Consejo van a operar, digamos, las oficinas, los centros o los programas que lleven a cabo justicia restaurativa o mecanismos de resolución, qué operadores van a intervenir, porque siempre mencionamos que es un equipo interdisciplinario y demás, que tiene que trabajar en perspectiva transdisciplinaria e interinstitucional, que esto lo vamos a mencionar más adelante, y a la vez que estipulen, digamos, cómo van a derivarse los casos a ese equipo, quién los va a derivar o qué cuestiones. Digamos, o sea, ¿para qué decimos todo esto? Decimos todo esto para decir que en realidad lo que parece que se está dejando al legislador local es la potestad de organizar la estructura por la cual va a haber un grupo de facilitadores encargados de llevar a cabo estos mecanismos, pero no así, digamos, la posibilidad de restricción en base a cuestiones que tengan que ver con el tipo de delito de pena o la modalidad de ejecución, salvo cuestiones de orden más internacional que pueden tener un tratamiento distintivo y diferente, ¿sí? Voy a dejarte, Silvina, porque veo que ahí hay
preguntas y demás, así que... Sí, les quería compartir, porque justo con esto de las restricciones que hablábamos de la ley de foto y todo esto, tenemos algunos fallitos que por ahí pueden ilustrar un poco. A ver, esperen que les voy a poner la cita acá y después levantamos. No me lo copió, a ver, esperen. Un Sí, minutito. No estaría entendiendo qué le pasa a esto. mientras Silvina busca eso, yo sí, ahora retomamos una pregunta que hizo Ahí va, Manuela. Ahí vamos. a ver, ahí está, Pero ¿no? Que le decíamos justo similar cuestión pasa con la reincidencia, porque cuando ustedes leen, ¿no? El mismo planteo a la inversa. Primero colocamos algo que restringe algo que está en el fondo y después no está colocado ninguna restricción, pero la jurisprudencia lo crea jurisprudencialmente, como pasa con la reincidencia, ¿no? Entonces, que en definitiva son las mismas problemáticas. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Porque en realidad tendría que ser prioridad la aplicación de estos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en la causa esta que les posté en el chat, que es del Tribunal Oral Criminal y Correccional número 4, la causa Fernández, que es de noviembre del 2020, respecto del 34 del Código Procesal Penal Federal, el juez Laufer, en una causa donde se batía si se le podía aplicar el Instituto del 59 sexto a una persona con reincidencia, estableció que el 34 del Código Procesal Penal Federal no establece ningún obstáculo en cuanto a la homologación del acuerdo que no sea el del tipo del delito que se trate, que son los casos que se admite, aquellos de contenido patrimonial cometido sin grave violencia sobre las personas o culposos si no existen lesiones gravísimas o resultado muerte, pero que nada dice acerca de los antecedentes, pues tanto una persona a la que le fue concedida en otras ocasiones institutos como por ejemplo la suspensión del juicio a prueba y que no registra sentencias condenatorias o sentencias en su contra, esto no puede ser tomado como causal para la denegación de este instituto, por ejemplo. Esto es importante, ¿por qué? Porque el juez lo que está tratando de hacer es consagrar una aplicación amplia del instituto que lo vemos en pugna en igual manera cuando nosotros mencionamos las cuestiones de si la ley de forma puede restringir lo que dice el Código Penal de la Nación. Ahora seguimos con los fallos, pero se los quería compartir para que vean que lo mismo que dice la ley pasa cuando la ley no lo dice, pero la jurisprudencia lo intenta volcar, sobre todo porque hay tendencia por parte de la Fiscalía de oponerse a las concesiones de estos acuerdos, que ahora vamos a ver qué pasa con esas opiniones, si son vinculantes o no, y más aún si registran antecedentes o concesión de otros institutos denominados resolución alternativa de conflicto, que ya vimos que debe mencionarse distinta. Levantamos las preguntas. A ver, la de Paula, ¿dijiste, Gabriel? no, hay una que ahora me quedó un poco más atrás, que ahora la vamos a retomar, que La es de la de violencia de género. sí, esa si quieren ahora la retomamos, pero sí me interesa un segundito acá empezar por esta que creo que es la clave, la que hizo Janina, Dale. que es de qué manera se resuelve el conflicto, además de forma pecuniaria, cuál es la sanción para el victimario. Ok. Eso es interesante porque ahí hay dos cosas como distintivas. Primero, en ningún caso cuando hablamos de justicia consensual, de derecho colaborativo, o de derecho a la paz, hablamos de sanción. Acá desenterramos o nos deconstruimos justamente el concepto de sanción para trabajar el concepto de reconocimiento individual o responsabilización y o reparación. Y una reparación que tenga que ver con un daño que abarque tres tipos como de dimensiones que tengan que ver con lo individual, con lo social y con el daño en las relaciones. Lo diferente es lo siguiente. Nosotros tenemos, que esto me parece interesante, dejando de lado la justicia retributiva o la justicia propia del derecho a la litigación, como puede ser todo lo que tiene que ver con el sistema acusatorio, y yendo a la justicia consensual, ojo, no hay que confundir, hago este distingo primero, no hay que confundir lo que es justicia consensual con mecanismos que prescinden de la averiguación de la verdad mediante la manera ordinaria, que es un debate oral y público, y con esto me estoy refiriendo a la verdad formal que se reconstruye en un debate a través de la prueba, con mecanismos autocompositivos. ¿Qué quiero decir esto?
por ejemplo, en el marco de un proceso de un juicio, o sea, en el marco de la celebración de un juicio abreviado, como ustedes saben, y si hay algunos que vienen de otra profesión también les comentamos, no se va a un juicio y se acuerda justamente una pena en general en la que consiente el imputado, pero se da en el marco de una negociación en gran parte entre operadores judiciales. Ahí es un mecanismo que prescinde, digamos, autorizado también por el código, que prescinde de la averiguación de la verdad formal, ¿sí? Pero es un marco que se da en un marco de lo que podemos denominar como macro contexto nuevamente justicia penal negociada. La justicia consensual va un poquito más allá de esto, no es propia, o sea, no es propia de prescindir de la celebración de un debate a través de una solución punitiva en el marco de un proceso, sino que lo que hace la justicia consensual es justamente prescindir de la celebración de un debate, pero en el marco de empoderar a las partes para que construyan un acuerdo. Y eso básicamente puede hacerlo de dos maneras diferentes, digamos, o de dos grandes maneras diferentes. La primera gran manera que puede adquirir esta justicia consensual es a través de lo que denominamos justamente mecanismos adecuados de resolución de conflictos. Esta es una de las formas que puede adquirir la justicia consensual. Entonces acá podremos hablar de conciliación, podremos hablar de mediación y podemos hablar de otros mecanismos. Esos mecanismos puntuales pueden o no tener contenido restaurativo, porque puede que tengan contenido pecuniario y transaccional y sean válidos para extinguir una causa y extinguir una acción penal, sin perjuicio de lo cual no se trabaja en el marco de este proceso transformativo en las partes, ¿sí? Entonces puede aplicarse una mediación, que no sería un marco de intervención ideal, pero sí posible en el marco de un mecanismo transaccional. Viene la víctima, le han robado 50 pesos, le interesa que le devuelvan los 50 pesos, el imputado está dispuesto a devolver los 50 pesos, se hace un acuerdo transaccional en donde la sociedad obviamente es invisibilizada, pese a que se trata de un hecho cometido en el marco o captado por una de las ramas principales del derecho público, como es el derecho penal. La sociedad es invisibilizada, las partes acuerdan, hay una entrega pecuniaria y el conflicto se extingue. Eso pueden ser la aplicación de unos mecanismos alternativos de resolución de conflicto con carácter netamente transaccional. Esos mecanismos alternativos de resolución de conflictos también pueden llegar a estar dotados de contenido restaurativo. Sí, pueden trabajarse con las partes, preguntarse las necesidades, los intereses, qué marco de relaciones entre ellos y demás, y buscar un acuerdo que transforme esos vínculos. Sin perjuicio de lo cual, la otra gran pata de esta justicia consensual, que obviamente trabaja a diferencia de los sistemas acusatorios que trabajan con la verdad formal, que trabajan con la verdad consensual, porque es la verdad que van construyendo las partes, no le importa tanto el hecho en sí, sino el acuerdo al que puedan llegar las partes en el marco de su derecho a participar de un proceso dialogado. Justamente lo que hacen es buscar, digamos, mecanismos que no solo incorporen a la sociedad, la otra gran pata de esta justicia consensual, sino que además buscan resoluciones o contenidos de corte restaurativo. Y ahí es cuando empieza a tallar la justicia restaurativa propiamente dicha. La justicia restaurativa es una pata de la justicia consensual, utiliza otros mecanismos adecuados y posibles de resolución de conflictos, como pueden ser los círculos de diálogo, los encuentros restaurativos víctima y ofensor, los círculos de sentencia, varios mecanismos. Hay un manual de justicia restaurativa de la ONU del año 2015 que ahí recogen, después se los podemos, varios mecanismos específicos con los que trabaja la justicia restaurativa. Y en esos mecanismos específicos, ¿por qué cuento todo esto? Para darle la respuesta a Janina, así Silvina puede pasar a otra pregunta. En el marco de esas modalidades de intervención restaurativa
que evaluará un equipo interdisciplinario de acuerdo a las subjetividades del caso y la contextualización de ese marco relacional conflictivo, lo que se hace es ver las necesidades de las partes, ver qué marco de acuerdo es posible, ver de incluir a la sociedad como partícipe del conflicto o como destinataria del acuerdo dialogado, y ver qué solución se le puede otorgar a los delitos que no tengan necesariamente, si la víctima no lo desee, contenido pecuniario, y o que el contenido pecuniario no sea solo el contenido del acuerdo. Lo que pasa es que nosotros circunscribimos, cuando pensamos los delitos, a la mayoría de los delitos que están estadísticamente cometidos en nuestro país, como son los delitos contra la propiedad, sin perjuicio de los cuales, por ejemplo, en un delito de intimidación pública, donde hay chicos que llaman diciendo que hay bombas en el colegio, o en un delito de amenazas, o en un delito de una situación conflictiva entre socios que demanden un daño, o un delito contra la integridad sexual, ese marco de necesidades relacionales de las partes, y es muy probable que vaya más allá de lo pecuniario y que haya que co-construir desde una perspectiva interdisciplinaria una solución transformativa y restaurativa que vaya más allá de un mero acuerdo transaccional para trabajarlo de manera tal de buscar la solución del conflicto en el tiempo. Entonces, desde ahí me parece que en el marco de esta intervención de derecho, el concepto de sanción es el primer concepto para desconstruir, pero además el concepto de que la necesidad de la víctima siempre va a ser la necesidad que se le devuelva aquello que se le dañó, porque muchas veces no necesariamente es lo que desea y muchas veces no necesariamente eso tiene un valor pecuniario, y así muchas veces suceden los acuerdos. Silvina, te dejo para que tomes otra pregunta. Para contarles un poco qué pasa con esto que está diciendo Gabriel, hay un fallo interesante que es el del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional, también número 4, con un voto de Laufer, que es el caso López, donde justamente se debate el contenido del acuerdo con la posición de la Fiscalía. ¿Qué es lo que se dice acá? Que la Fiscalía muchas veces, a pesar de tener acuerdos con contenido patrimonial, que es lo que más abunda, esto que contaba Gabriel, suele oponerse, pero no da fundadas razones de política criminal. Y que el mero hecho de oponerse por oponerse es inválido por parte de la Fiscalía y que no puede impedir la concesión y aplicación del 59 en sexto, sino que la Fiscalía solamente podría oponerse bajo razones fundadas demostradas de que en caso de otorgarse el 59 inciso sexto se vería comprometida la paz social. De vuelta, el concepto de paz social del que referimos al comienzo de la clase. Otro fallito que tiene que ver con la reincidencia también, que se los quiero dejar porque me parece importante, porque es el debate que se viene, es lo que está ocurriendo ahora, es este de acá, que los conté recién, hace un ratito, el tema de la reincidencia, es el del Tribunal Oral Criminal y Correccional número 17, caso Díaz, que es del año 2020. En este caso también se estableció que el instituto no puede estar supeditado en cuanto a su procedencia, en cuanto a la existencia o no de condenas por parte de imputados. Esto lo dijo el juez Valle. Ahora levanto una de las preguntas del chat para que no sea muy tediosa el popurrí de jurisprudencia que trajimos. Hay una consulta acá que refiere a los casos de violencia de género. Bueno, los casos de violencia de género son un universo aparte porque hay una restricción dentro del Código Procesal Penal Federal. Volvemos al mismo debate, que no vamos a encorsetar una respuesta estricta, porque en realidad es más bien invitarlos a ustedes a reflexionar en cuanto al sistema penal y de justicia que quieren co-crear como operadores de justicia. Pero sí les contamos que el mismo punto en casos de violencia contra la mujer se da en los supuestos de la suspensión del juicio a prueba. Y esto ocurre porque ustedes saben que a partir del fallo Góngora de la Corte se ha generado
algo así como una jurisprudencia cristalizada, que lo que hace es la réplica por parte de los tribunales inferiores de los fundamentos del caso Góngora, que lleva a la denegación automática del instituto. En una investigación que yo tuve oportunidad de realizar, donde me pregunté el alcance que le daba locales, la obligación que trae el sistema internacional de los derechos humanos en cuanto a la obligación de sancionar los casos de violencia contra la mujer. Pude corroborar que de 200 causas, 190 entendía que aproximadamente el concepto de sanción era la aplicación de penas privativas de la libertad, y que los fundamentos que otorgaban a esas decisiones venían dados del artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, en cuanto a su reproducción automática, de entender que este tratado internacional indica que para que el Estado argentino no incurra en responsabilidad internacional, debe sustanciarse un juicio justo donde se garantice el derecho a ser oída de la mujer. Y por tanto, juicio justo es la realización de un juicio oral y público para la obtención de una solución definitiva, como puede ser la absolución o la condena de una persona. Y ahí está el punto clave de pensar, sí, en primer lugar, cuando nosotros hacemos una instancia de juicio oral, estamos dándole efectivamente el derecho a ser oída a la víctima de violencia de género, o en realidad ya no deberíamos hablar del derecho a ser oída de una víctima de violencia de género, sino más bien que en los términos de la recomendación 33 de la CEDAW, que es el Comité para Erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, exige la no revictimización de la mujer víctima durante el proceso penal en toda la sustanciación de los actos procesales que se llevan a cabo dentro de un procedimiento penal. Deberíamos también preguntarnos si la obtención de la sanción, en caso de ser una pena privativa de la libertad, pero dejada como condena de ejecución en suspenso, es también la obtención de una respuesta justa por parte del Estado para esa víctima, o si en verdad la víctima necesita otra cosa. Y ahí levanto una pregunta que hizo acá una compañera, no sé si era Sonia, no, un poquito más arriba, que preguntaba qué pasa si la víctima quería una resolución de conflicto, pero el Estado le imponía le imponía continuar con la sustanciación del proceso penal. Esto es el gran tema dentro de lo que es violencia contra la mujer, si deberíamos tener un Estado más paternalista que avasalle la voluntad porque estamos ante una víctima que no está empoderada y que está en situación de desigualdad de armas respecto del victimario, y si es que el Estado debería ahí accionar de una determinada manera. Junto con esto, el famoso deber de diligencia que pide el estándar internacional de los derechos humanos, que es este deber de diligencia reforzada del que tanto habla Abramovich, por ejemplo, para los casos de violencia contra la mujer, si es que en estos casos ese reforzamiento también implicaría estas cuestiones. Lo cierto es que no hay una solución genérica para los casos de violencia contra la mujer. Sí es cierto que las recomendaciones, tanto del MECSEVI, los informes, como la de la CEDAW en cuanto a su comité, han instado a los estados a la no aplicación de mediación en casos de violencia contra de la mujer o cualquier otro tipo de resolución que tiende a resolver el conflicto de esta manera siempre que haya una desigualdad clara y manifiesta entre las partes. Ahora bien, sin embargo, en una parte de la recomendación 35 de la CEDAW establece que excepcionalmente podrán aplicarse estos mecanismos siempre que las partes estuvieran en igualdad de condiciones. Y acá es donde está el punto central. Hay ocasiones en las que se puede trabajar con la víctima y el victimario en situaciones de violencia contra la mujer, siempre que el caso lo posibilite y siempre que la aplicación de ese mecanismo no resulte un mecanismo encubierto de impunidad a un caso de violencia de género. Es decir, no aplicar una sanción no significa siempre un estadio de impunidad por parte del Estado, siempre que haya una respuesta simbólica de otra manera por parte del Estado que logre satisfacer a la víctima en cuanto a esa situación que ha vivido. Y acá es donde entra a jugar la reparación. Gabriel había hablado de algunos autores como Galaín Palermo, que habla de la reparación como equivalente funcional de la pena, y algunos otros autores, hay un texto que ahora se los posteo en el chat cuando termino de hablar,
muy interesante que se encarga de recabar todos los catálogos de reparaciones que existen a nivel del sistema internacional de los derechos humanos, que son en parte los que se empiezan a plasmar cuando se ven situaciones de casos de violencia de género que llegan a la Corte Interamericana, a través de, por ejemplo, reparaciones culturales, construcción de monumentos, realización de escuelas para que mayor cantidad de mujeres vayan y se puedan educar y puedan continuar con su plan de vida, difusión de las sentencias a nivel masivo por medios masivos, en lenguaje que pueda ser comprendido por toda la población que se ha visto afectada, entre otras. Entonces la clave está preguntarnos si esa sanción que se puede aplicar en el caso de una mujer víctima de violencia de género, si acaba por el mero hecho de una aplicación de una pena privativa de la libertad, sea de cumplimiento en suspenso o de cumplimiento efectivo, o si en verdad esa respuesta que tiene que dar el Estado tiene que ser distinta. Si así como nosotros planteamos un deber de diligencia reforzado para los casos de violencia contra la mujer, no deberíamos entender a esta sanción como que incluya algo más que la sanción por sanción misma, como puede ser un enfoque restaurativo, y entonces ahí podemos plantearnos que en caso de poder trabajar con las partes, que no haya indicadores altos de riesgo, ¿no? Esto es algo fundamental, no es lo mismo tener un indicador de riesgo alto en donde no es viable hacer una resolución de conflictos en esos casos de violencia contra la mujer, ver si ha habido denuncias previas o no, ver la situación económica, la subordinación, la situación de vulnerabilidad en que está la víctima. Todo ese conjunto caso a caso con la labor de equipos interdisciplinarios son los que nos van a dar un mapeo del caso. Esto de lo cual habla Calvo Soler, bueno, al cual le vamos a tener que aplicar perspectiva de género y ver si en esa circunstancia esas dos partes pueden trabajar. Pero ese trabajo no va a ser de un solo encuentro. Tengan en cuenta ustedes que cuando hay una escalada de conflicto en donde hay un riesgo más alto dentro de un círculo de violencia, es porque ha habido una acumulación tal de la violencia que ha generado una explosión que puede ser que estos casos más visibles que llegan a denuncias sean porque ha tenido al menos una lesión leve, ¿no? Recuerden el círculo de la violencia del cual le habla Eleonora Walker, de la década del 70, ¿no? Una pareja, un compañero sentimental, que empiezan a salir, se llevan bien, empieza a haber acumulación de tensión, explosión, arrepentimiento, luna de miel, y empieza la circularidad. Entonces, lo que tenemos que plantearnos, más allá de preguntarnos en abstracto si esto es viable, como si hubiera una receta mágica para los casos de violencia contra la mujer, es plantearme el caso a caso y entender que cada caso es un universo, y ver en este caso cuál es la respuesta restaurativa que yo puedo brindarle, garantizando que va a tener una respuesta estatal acorde al caso, sin que eso plasme impunidades, ¿no? Que es algo, es la contracara de la sanción, ¿no? Este derecho del acceso a la justicia del que habla el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, habla como contracara el derecho a que, a lo que dice el informe Jainet, ¿no? A conocer la verdad, a que se investigue, a saber cómo pasaron los hechos, a obtener la sanción y la reparación correspondiente. Hay más preguntas. Gaby, ¿querés levantarla? Sí, sí, yo quería ir, no quería dejar pasar una de Lucía y otra que está más abajo, de Sonia creo que es en el mismo sentido, mientras te dejo después las otras que todavía no las vi, pero quisiera saber, dice Lucía, en la práctica las partes van a la conciliación y confiesan los hechos delictivos, en el caso del posible imputado. ¿Qué sucede luego en caso del acuerdo se incumple o no se llegue a uno con lo dialogado en ese contexto? ¿Es totalmente confidencial? Bueno, sí, esto es lo primero que debemos también destacar. En el marco de una conciliación, en el marco de cualquier acuerdo o de cualquier abordaje restaurativo, todo lo que se discuta ahí es confidencial. Hay varios principios que rigen, digamos, propiamente lo que es la audiencia. Tiene que haber neutralidad, tiene que haber equidistancia, tiene que ser todo lo que se deduzca ahí es confidencial. El conciliador, el mediador, el facilitador restaurativo nunca, jamás, bajo ningún concepto puede ser citado a un juicio como testigo. Lo que no, también, digamos, una cuestión igual que con lo de sanción, hay que construirse el concepto
producto de confiesan, porque por ahí las partes o confiesan o no, pero lo que se trabaja es un reconocimiento a través de un proceso pedagógico reflexivo, o a través del trabajo con herramientas comunicacionales o habilidades blandas, por ejemplo, condiciones de restauratividad en las partes, el reconocimiento individual de lo sucedido, no jurídico penal, no se pregunta de las pruebas que hay, sino de qué pasó, qué sucedió, cómo se sintió, el proceso de responsabilización que puede haber en la parte, y en el imputado, obviamente, y en un proceso de reparación, si esto es posible. Obviamente, del lado de la víctima y del lado de la comunidad, se trabajan otras condiciones de restauratividad, como son inteligencia emocional, legitimación y otras cuestiones en el caso de la víctima, para ver si todo eso puede ser producto de un acuerdo en común. Pero obviamente el contexto es totalmente confidencial, estas personas nunca pueden ser llamadas al proceso, y lo que además suceda o se diga en el marco del acuerdo queda en el marco de ese acuerdo, y en el acta, en todo caso, que va a ser el resultado o lo visible para el proceso del acuerdo, no va a quedar plasmado justamente las discusiones o los diálogos, mejor dicho, o las intercomunicaciones o la utilización de habilidades previas, sino que lo que va a quedar plasmado es el acuerdo propiamente dicho, que nada dice sobre el reconocimiento. Incluso hay una fórmula en penal que se utiliza mucho, que es sin reconocer hechos ni derechos, y el solo efecto conciliatorio o reparatorio, las partes acuerdan lo siguiente. Por eso también puede que un imputado, Sonia, decida llegar a una conciliación, se extinguirá la acción penal en todo caso respecto de él, y ese acuerdo o ese marco no va a afectar a los demás, porque puede que los demás no hayan hecho el hecho, puede que hayan tenido un grado de participación distinta, puede que tengan el mismo grado de participación, pero en todo caso, en el marco de ese proceso nunca se va a evaluar prueba, que es lo que hace un juez, que es lo que tendrá que hacer un juez en el marco de un proceso ordinario con los otros imputados. Entonces, probablemente algún imputado, porque esté más comprometido, porque considere una opción más conveniente, o porque quiera hacerse eco de un mecanismo consensual, podrá utilizar la justicia, un mecanismo de resolución de conflicto, la justicia restaurativa, mientras otro podrá decidir ir a debate. ¿Sí? Esto es lo que yo que tengo en lo inmediato. Voy a bajar un poco, veo que hay varios mensajes nuevos. No sé, Silvina, si quieres mientras. Ahí, mientras vos levantás un par, yo coloqué acá que me preguntaron por la CEDAW, es recomendación CEDAW 35. También les posteo una noticia. Ahora no tengo a mano el fallo, pero si me mandan un mail yo se los puedo enviar, que es un caso donde aplicaron conciliación a una situación de violencia entre un vínculo de noviazgo entre un joven y una joven, que también les puede interesar. Es de este año, es de septiembre ese fallo, está interesante. Y también les aporto dos fallos más para que vean que lo que se hace hincapié, al menos lo que la jurisprudencia que tiende a conceder estos institutos, trata de dar un enfoque de apertura, ¿no? Más allá de que hay una gran mayoría que es reticente a operar con estos 59 inciso sexto, el Tribunal en lo Criminal y Correccional número 11 en la causa Tornelo también indicó que tienen que estar fundadas las razones de política criminal por la cual el fiscal se opone, y que el juez lo puede merituar, o sea, no es que porque el fiscal se opone, el juez ya tiene que denegarlo. Hay otro fallo interesante que en esta ocasión es esperen que se los posteo acá, voto del juez de la Fuente, que es el fallo Fernández del Tribunal Oral y Criminal número 24. Es interesante porque acá dice lo siguiente. ¿Qué fue lo que dijeron? La fiscalía se había opuesto por razones de política criminal, consideraba que no era aplicable al instituto, y por los antecedentes condenatorios que tenían los imputados. Y acá lo que se dijo que hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre con otros ordenamientos procesales, en el nuevo código la conciliación no fue regulada dentro de criterios de oportunidad que puede ejercer el fiscal, sino como mecanismo diferente. Es decir, que en esa audiencia el representante de la empresa damnificada había ratificado el acuerdo efectuado y que había explicado las razones por las cuales había llegado ese acuerdo, y que entonces no podía hacerse lugar a la posición de la fiscalía, ¿sí? Este fallo es importante porque
fue bastante levantado el año pasado como antecedentes para la concesión de otros institutos a pesar de la oposición de la Fiscalía, y sobre todo porque en esa ocasión se hacía un paralelismo por parte de la Fiscalía con el Código Procesal de la parte de Cava, con este de Nación, y se hacía una interpretación en contra del imputado para la denegación de ese instituto. Entonces ahí se habían visto conculcadas varias garantías, como es por ejemplo la prohibición de analogía, la afectación de una aplicación in malam partem para el imputado, una aplicación extensiva por parte de la Fiscalía que quebrantaba el principio de igualdad. Gabriel, ya estamos en horario, creo, me habían dicho hasta 8:30, pero no sé si querés decir algo más. No, no, yo simplemente, a ver, ya estamos, pero cómo juega, decía Rubén, el instituto de doble instancia previsto en el Tratado Internacional. A ver, el instituto de doble instancia está previsto justamente para lo que es asegurar, digamos, una doble instancia de respuestas en el marco del derecho a la litigación. O justamente la posibilidad de tener un recurso efectivo y eficaz, y en todo caso una doble conformidad en una nueva instancia judicial. Esto en el marco del derecho colaborativo, en todo caso, si lo que ocurre es que hay un acuerdo que no puede ser cumplido, hay un acuerdo que está siendo incumplido porque han variado producto de estas condiciones de impermanencia entre las partes, podrá en esa misma instancia, digamos, de diálogo, ahora reconducida con la realidad de las partes, reconvertirse ese acuerdo si es que sigue existiendo la voluntad de las partes. Eso en principio lo que yo quería dejarles claro, como esto puede darse en el mismo proceso de diálogo y de cumplimiento de acuerdo. Sé que Sí, estamos en y hora. Ah, para cerrar, recuerden el estándar que fijó el Tribunal en lo Criminal número 9, en la Casa Aliaga Zamora, en donde el fallo de la jueza Ruiz López dijo que el dictamen del fiscal en estos supuestos tiene que ser siempre sometido a un control de legalidad previo a la decisión del juez, o sea, que no es automáticamente vinculante y que se deben corroborar los extremos legales para el caso en específico que se está juzgando, a fin de corroborar que su posición no sea arbitraria. Con esto lo que les queremos decir es que es necesario, como resumen de la clase, un cambio de paradigma para salir de este criterio tradicional del abogado de litigio que todos hemos sido formados a una mirada un poco más colaborativa, en donde devolvamos el conflicto a las partes, donde vamos a prevalecer el 59 inciso sexto como mecanismo principal de la resolución del conflicto y no acotarlo a un contenido pecuniario. Sí lícito, pero dejar abierta la creatividad. El año pasado, no sé si ustedes saben, pero las suspensiones de juicios a pruebas que habían sido otorgadas previo a la existencia de la pandemia se vieron de imposible cumplimiento durante la pandemia y empezaron a denunciar los incumplimientos de esas suspensiones que habían sido oportunamente acordadas. Eso generó planteos por parte de la defensa, en especial la defensa pública, de apelar a la creatividad en cuanto a las concesiones de esas suspensiones para que sean reconvenidas, repensadas, diciendo, bueno, vos me habías puesto esta condición, pero podemos pensar juntos otra. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más creatividad tengamos en cuanto al relleno que le vamos a poner a ese objeto, vamos a tener un abanico de mayor posibilidades para solucionar el problema. Y sobre todo porque tengan en cuenta que el derecho penal es selectivo y que la mayor cantidad de causas que llegan al sistema generalmente son por parte de personas que están en situación de vulnerabilidad en los términos de las reglas de Brasilia. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un derecho un poco más humano, un poco no, más humano en su totalidad para su abordaje. Y entonces, si nosotros no creamos un catálogo taxativo de unirlo de contenido pecuniario, podemos llenarlo de otras formas, como puede ser un pedido de disculpas, puede ser algún tipo de prestación con algún trabajo comunitario, algo que las partes acuerden, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces podemos llegar a tener un imputado que no tiene situación económica para resarcir económicamente. Y entonces ahí estamos restringiendo el camino de una solución que tiene que ser promovida para la construcción de la paz y no para un acuerdo transaccional, que es lo que hablamos durante el curso.